Pino, soy la coordinadora regional del programa GLOBE para América Latina y el Caribe. La oficina del programa GLOBE está en la Universidad Austral en Pilar, en Buenos Aires. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Roberto Rondanelli, que es ingeniero civil y químico de la Universidad de Chile y doctorado nada menos que en el MIT, así que es un honor y un placer. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo y por preparar esta presentación. Gracias a Raúl, que es el coordinador de Globe Chile, por invitarlo a Roberto a darnos esta capacitación virtual el día de hoy. Y bueno, le doy la palabra a Roberto directamente. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Mariana. No, yo les agradezco a ustedes por invitarme a esta actividad de Globe. Llevamos tiempo colaborando de distintas formas, así que súper entusiasmado de hablarles de esto. En realidad, la charla, como ustedes ya saben, se titula así: ¿Dejarán las nubes ver el eclipse del 14 de diciembre? Que es un eclipse particularmente interesante para toda la gente del cono sur de Sudamérica. Y para mí, yo no soy astrónomo, yo soy meteorólogo, y por lo tanto a mí me interesan más las nubes que los eclipses, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros siempre somos los malos de la película, porque si hay nubes y si el tiempo no coopera, claramente no se puede ver el eclipse. Y entonces, esta charla o conversación de hoy día quisiera que la tuviéramos en torno a la pregunta de si, cómo saber si es que vamos a poder ver o no el eclipse y de qué depende. Y es un poco una excusa para hablar del clima de Sudamérica y del clima del Cono Sur. Entonces, para los que no están todavía tan enterados, esta es un poco la zona en donde el eclipse va a pasar, es el máximo del eclipse, la línea de totalidad que se llama, va a pasar por el sur de Chile, en particular por la zona de la Araucanía, que esta es la zona de territorio de Wallmapu, antiguo Wallmapu, lo mismo en Argentina, ¿cierto? Alrededor de la latitud, diría yo, esto es más o menos 40 grados sur. No es una línea latitudinal, sino que tiene una cierta inclinación. Esa es la totalidad, pero también se va a ver parcialmente el eclipse en muchas partes. Entonces aquí hay un mapa. Si ustedes ven desde el norte de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, sur de Brasil, se va a ver en un 28 a un 50% y aumentando hacia esta línea de totalidad donde se verá el 100%. Aquí hay otro mapa también que muestra un poco la posibilidad de ver el eclipse, aunque sea un poquito del eclipse, va desde el Ecuador hasta el Paso Drake o el Cabo de Hornos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos principales del clima de Sudamérica durante el verano? Este eclipse va a ocurrir en diciembre, y diciembre tiene sus particularidades. Una cosa principal del clima sudamericano durante diciembre tiene que ver con el monzón sudamericano. Entonces, el monzón tiene su nombre, estas circulaciones monzónicas llevan su nombre por el monzón de la India, y básicamente son circulaciones que tienen una marcada estacionalidad, es decir, que ocurren por el calentamiento del continente durante los meses de verano. Ese calentamiento produce convergencia, decimos nosotros los meteorólogos. La convergencia de aire en general se centra acá en la zona del Amazonas, el altiplano, el norte de Argentina, Paraguay, Uruguay, etc. Y esa convergencia hace que esta sea la estación lluviosa en la mayor parte de Sudamérica. ¿Ya? Yo soy chileno y soy de Santiago. Nosotros no estamos afectados por el monzón sudamericano. Nuestro régimen de precipitación es justamente al revés del que tiene la mayoría de Sudamérica. Nosotros tenemos lluvias en invierno y tenemos un periodo muy seco en verano. Así que ese elemento hace que parte de la zona en donde se va a observar el eclipse, no la zona de totalidad, pero sí
parte de esta zona parcial va a estar siendo afectada por la estación, que es la estación lluviosa, ¿cierto? Que es diciembre, enero y febrero. Y entonces aquí está el monzón sudamericano, así indicado de manera muy general. Esta zona de convergencia intertropical, que es la zona de las tormentas que se ubican en el océano y también en el continente, durante prácticamente todo el año, y se mueve, esa zona de convergencia intertropical se mueve hacia el norte y hacia el sur, dependiendo de la estación. En la estación del verano austral, esa zona de convergencia intertropical está más al sur. En invierno se mueve más hacia el hemisferio norte. También está esta zona de convergencia del Atlántico Sur, que es muy importante para el clima de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Y aquí hay un par de elementos que son importantes para el otro lado de Sudamérica, ¿cierto? Nos separa la cordillera de los Andes y eso hace que tengamos climas relativamente distintos. Aquí está el anticiclón del Pacífico subtropical. Este anticiclón es una alta presión, ¿cierto? Que permanece durante todo el año prácticamente puesta acá frente a la costa de Chile y hace que la costa norte, sobre todo de Chile, y también toda la costa de Perú y parte de la costa de Ecuador sean relativamente secas. Y por supuesto que aquí en alguna parte de esta zona de acá está el desierto de Atacama, y en el desierto de Atacama es la zona más seca del planeta. Hay otro elemento del clima que es importante también reconocer, que es esto que está acá con una flecha que se llama la corriente en chorro, ¿ya? Y la corriente en chorro es el viento que circula en los niveles altos de la atmósfera, y ese viento que circula en los niveles altos de la atmósfera hace como de guía para estas ondulaciones que ustedes ven acá, ¿ya? Que le vamos a llamar tormentas, que son altas y bajas presiones que circulan por la superficie ahora y que van cambiando el tiempo atmosférico en escalas de unos pocos días. Aquí entonces pasan altas y bajas presiones y el chorro actúa de guía. Entonces, las altas y bajas presiones tienden a ocurrir alrededor de donde está la latitud del chorro polar en este caso. Y este chorro también se mueve, igual que la zona de convergencia intertropical, e igual que el anticiclón del Pacífico, se mueve hacia el norte y hacia el sur, dependiendo de la época del año. Entonces, miremos lo que pasa en julio, que no es nuestro interés principal en este caso, porque el eclipse va a ocurrir en diciembre, pero fíjense que en julio, si nosotros miramos la velocidad del viento en metros por segundo, a 200 hectopascales, que es una superficie de presión, decimos nosotros en meteorología, que está ubicada como a 12 kilómetros de altura, ya que es donde se maximiza esta corriente en chorro. Fíjense que las velocidades pueden ser 50 metros por segundo o 40 metros por segundo, velocidades mayores a 100 kilómetros por hora, y se concentran alrededor de esta franja, ¿cierto?, de cerca de los 30 grados de latitud sur en invierno. Y en el verano del hemisferio norte, fíjense que también hay un jet, pero ese jet tiene menos intensidad que el jet del hemisferio sur. Entonces, esa es una cosa a notar. El chorro es mucho más intenso en el hemisferio que está en invierno que el que está en el verano. Y la razón de eso es que depende de la diferencia de temperatura entre el polo y el ecuador. Cuando el ecuador siempre está cálido y no cambia mucho su temperatura, entonces es el polo el que regula la intensidad del jet. Si estamos en el hemisferio sur en julio, entonces las latitudes cercanas a la Antártica están muy frías, así que se maximiza la diferencia de temperatura entre el polo sur y el ecuador, y eso maximiza este jet o corriente en chorro, mientras que en el hemisferio norte el polo está a su máxima temperatura, el polo norte, y por lo tanto la diferencia de temperatura entre el polo y los trópicos no es tan intensa, y entonces el jet tampoco es tan intenso. Y lo opuesto pasa entonces ahora, en diciembre, si ustedes se fijan en diciembre, este chorro
se ubica en el hemisferio norte con mucha intensidad, con muchísima intensidad, con vientos superiores a los 60 o 70 metros por segundo, ¿ya? Y está ubicado a una latitud cercana a los 40 grados sur, perdón, grados norte, más o menos. Y el chorro, ahora el chorro del hemisferio sur está debilitado. Fíjense que tiene velocidades del orden de 30 metros por segundo. No se ve como continuo, sino que se ve quizás aquí como medio cortado, y aparece acá de nuevo en latitudes más hacia el sur, ¿cierto? 40, 45 grados sur cruzando Sudamérica, haciendo como una especie de curva acá, en que cruza por la costa chilena, más o menos a los 45, 50 grados sur, y después se mueve hacia el norte un poco para salir en Argentina por esta zona de convergencia del Atlántico Sur, y cercano como a los 40 grados de latitud sur. Así que, eh, ¿qué pasó entre julio y diciembre? Esto es lo que en promedio ocurre, ¿cierto? Pasa que el jet se mueve hacia el sur. En invierno el jet está lo más al norte posible, ¿ya? Y eso explica por qué nosotros recibimos precipitación o la lluvia en la zona de Chile, ocurre en la zona central de Chile, ocurre en invierno y no en verano. El jet alcanza esta zona durante el invierno, alcanza su latitud más cercana al Ecuador, nos trae altas y bajas presiones a la zona central de Chile, central de Argentina también. Eso hace llover, en Chile sobre todo, y después en verano el jet y el anticiclón, los dos se mueven hacia el sur, y entonces el jet se lleva estas ondulaciones que habíamos visto acá, se las lleva más hacia el sur, entonces las tormentas de latitudes medias empiezan a pasar más cerca del polo. Esas son, se llama, el callejón de las tormentas se llama Storm Track en inglés, y es el cinturón de vientos de los oestes, o también en inglés se llaman los westerlies, ¿ya? Y que son los que determinan el clima un poco del cono sur, sobre todo en la parte que da hacia la costa del Pacífico. Y entonces, bueno, esto es un resumen un poco de la circulación general de la atmósfera, y ustedes pueden ver que en las zonas tropicales el viento tiende a ir en superficie hacia el Ecuador, ¿ya? Estos son los vientos alisios. Esos vientos alisios convergen en la zona de convergencia intertropical, que se ubica cerca del Ecuador. Están estas corrientes en chorro, que hay dos. Uno se llama el jet subtropical y el otro se llama el jet polar. No siempre son visibles los dos. Si ustedes se fijan en este cuadro, en julio es mucho más evidente que hay un jet subtropical. Aquí está ubicado cerca de los 30 grados sur. El jet polar no se ve tan claro. Acá en la zona de Australia, por ejemplo, se ve un jet subtropical y después se ve también como una especie de jet polar. ¿Ya? Pero en general, esta es una simplificación, y lo que hay es más bien un solo jet, ¿ya? Que sería este de acá. Ese jet delimita una zona que se llama la celda de Ferrel, ¿ya? Y también existe la celda de Hadley. Entonces, en la celda de Hadley, fíjense, el aire converge en la zona de convergencia intertropical, es decir, se junta ahí desde ambos hemisferios y sube. Y bueno, al subir el aire cálido y húmedo, ese aire se enfría durante el ascenso, y al enfriarse se condensa y forma nuestras famosas nubes. Así que aquí ocurren nubes por efecto de esta convergencia intertropical. Y acá, bueno, en esta zona del jet polar hay partes en que hay ascenso y descenso, dependiendo de si estoy en una baja o en una alta presión. En una alta presión en general voy a tener descenso, y en una baja presión voy a tener ascenso. Así que esas zonas de ascenso y descenso se van intercalando, ¿cierto? Y van viajando guiadas por este jet en esta zona de acá, que sería la zona de los oestes. Y eso es más o menos lo que ustedes pueden ver acá. Entonces, tenemos nuestra zona del cono sur de Sudamérica, que es la zona en donde principalmente vamos a observar el eclipse, y ahí está esta dominancia de los vientos del oeste, que son los que traen el mal tiempo y el buen tiempo de manera alternada,
sobre todo en el sur del continente. Entonces, bueno, déjenme mostrarles un poco cuáles son los efectos de que ocupamos en climatología para referirnos a la lluvia y a la nieve, ¿ya? Y no es que uno quiera, no es que uno quiera necesariamente... ¿Me están escuchando bien o no? Sí, sí. Ok, Sí, eh, perfecto. perfecto. Muchas gracias. No es que uno quiera ser un poco ciútico, ¿cierto? Y decir precipitación, sino que uno quiere ser más bien preciso y decir precipitación para referirse a la lluvia y a la nieve y al granizo y a todas las cosas juntas, ¿cierto? Sin dejar a nada afuera. Y fíjense que esta es la precipitación en milímetros por día como promedio climatológico para todos los julios desde 1981 a 2010. Y ahí ustedes pueden identificar las zonas en donde llueve poco, que son bien las zonas rojas. Y aquí está, por ejemplo, todo el norte de Chile, ¿cierto? En julio, el desierto de Atacama es una zona en donde prácticamente no llueve nada. Pero también el noreste de Brasil, ¿cierto? Acá, toda esta zona. Durante julio, la precipitación se concentra en la parte norte del continente sudamericano, ¿cierto? En la zona del Amazonas, Venezuela, etcétera, Colombia. Y aquí está la zona de convergencia intertropical, ya en este azul fuerte, que tiene como una prolongación hacia dentro del continente, en la zona amazónica, y mantiene precipitación muy intensa durante julio, durante el invierno. También está esta precipitación acá, que esto también lo habíamos identificado, y esta era la zona de convergencia del Atlántico Sur, ya que regula buena parte de la precipitación en el sur de Brasil, Uruguay, parte de Paraguay y la parte de Argentina que corresponde con esta zona. Y fíjense que acá hay algo bien interesante. Fíjense cómo es la distribución de precipitación en el cono sur. Una zona sumamente lluviosa, acá en la vertiente, siempre me olvido de estas cosas yo, en la vertiente oriental de los Andes, ¿será? Claro, en la vertiente oriental de los Andes. Esta es probablemente, y no sabemos porque es difícil de medir, una de las zonas más lluviosas del planeta, sobre todo acá cerca de los 40 o 50 grados de latitud sur, en donde están los campos de hielo patagónicos, ¿sí? Pero fíjense que, y esto probablemente alguien que nos esté escuchando vivirá en esta zona de acá, esta es una zona relativamente semiárida, la zona argentina, del sur de Argentina, que corresponde con la Patagonia Argentina, y hay un contraste muy marcado entre la precipitación que ocurre en la vertiente oriental y en la vertiente occidental de los Andes. Ya, ese contraste de precipitación tiene que ver con la topografía, la orografía. La cordillera de los Andes, a pesar de que tiene una elevación modesta en esta zona, no más allá de 2.000, 3.000 metros, la máxima altura que alcanza, de todas formas es suficiente para poner un obstáculo al aire que viene empujado por estos vientos del oeste, ¿cierto? Por este chorro que es más intenso en invierno y por lo tanto la precipitación tiende a concentrarse en esta ladera, que es la ladera que choca con los westerlies, con el chorro, con los vientos del oeste. Esos vientos del oeste suben y ascienden por la ladera y dejan la mayor parte de la precipitación en el lado chileno. Mientras que el lado argentino del cono sur es una zona relativamente árida, incluso en invierno, y a pesar de la existencia de estas ondas y de estos frentes y de de esta inestabilidad debido a la presencia del jet. Y fíjense lo que sucede en verano. Cambiamos de estación y cambia radicalmente el panorama, sobre todo en el resto del continente que no es ni la Amazonia ni la Patagonia, ¿sí? Entonces, toda la parte norte de Argentina empieza a ser afectada por este monzón sudamericano, ¿sí? La precipitación
se extiende, ¿cierto?, por toda la cuenca amazónica, por prácticamente todo Brasil, Argentina, norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, Bolivia, el altiplano, la zona de la Sierra de Perú, toda la zona de la Sierra de Ecuador y Colombia, tienden a ver su máxima precipitación durante estos meses de verano, ¿ya? Y fíjense que en la zona de la Patagonia sur de Chile, no es que deje de llover, sino que más bien la lluvia se mueve un poco hacia el sur, ¿sí? Entonces se sigue concentrando en esta zona de acá de la Patagonia, de los campos de hielo, y sigue siendo cierto también que se produce como una especie de dipolo de precipitación, en donde hay un máximo de lluvia acá, en la zona de la vertiente chilena de los Andes, y un mínimo de precipitación en la zona argentina. Así es que, ¿por qué ocurre este mínimo de precipitación? Bueno, ocurre por efectos de la topografía, como les decía. Eh, entonces tiene dos efectos la topografía. Uno es que aumenta la precipitación acá, porque hace subir el aire, pero después de que el aire sube, el aire que ya fue despojado de buena parte de su humedad, va a bajar a la otra pendiente, y al descender el aire se seca, no hay precipitación. ¿Y por qué estamos mirando la lluvia si estamos hablando de nubes? Bueno, porque también este campo de precipitación nos da una idea también de que quizás esta zona de acá es una zona con mucho menos nubes, la zona del lado argentino, y la zona de acá entonces del lado chileno es una zona con mucho más nubosidad y mucho más pluviosidad. Y fíjense que el eclipse, nosotros dijimos que va a pasar por la zona alrededor de los 40 grados sur, más o menos, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hay una pequeña prolongación de esa lluvia máxima en la zona central acá de Chile. Después hay un mínimo, también hay un mínimo cerca de la costa, ¿ya? Y el eclipse va a pasar por acá. Así que uno esperaría, así a priori, mirando este mapa, que la zona argentina sea más seca que la zona chilena incluso en verano, ¿ya? Y fíjense que la zona argentina está libre también de nubosidad, la zona del máximo del eclipse, de la totalidad del eclipse, está libre también de la presencia del monzón sudamericano. El monzón sudamericano llega un poco más al norte nomás, ¿sí? Alcanza a llegar hasta como 35, 37 grados sur, y no tiene mayor influencia sobre la zona sur de Argentina, ni tampoco sobre la zona sur de Chile. ¿Ya? Esto es más bien el efecto del corrimiento de la corriente en chorro, esta precipitación que se ve acá en la zona sur de Chile. Ya, me dicen que se me corta el audio, no sé si se me está cortando el audio o mejoró ya la conexión. No, no, se escucha perfecto, Muy ¿eh? bien. Ya, súper. Este es otro campo distinto, que es uno que a mí me gusta porque no depende ya de la lluvia, sino que más bien es la cantidad de humedad que hay en la columna de la atmósfera completa. Entonces, a mayor este número, esto está en unas unidades extrañas, kilogramos de agua por metro cuadrado, a mayor, a mayor número, ¿cierto? A mayor cantidad de agua, mayor es este número. Entonces, zonas muy secas tienen cercano a cero, zonas muy, muy húmedas tienen cercano a 60, ¿ya? Y fíjense la diferencia entre julio y diciembre, también se nota cómo durante julio la zona húmeda se restringe a esta zona del norte de Sudamérica, con una zona hiperárida acá, cerca de la cordillera del norte de Chile, norte de Argentina, ¿cierto? Sur de Bolivia, al mismo tiempo que en diciembre la zona seca coincide todavía, la zona más árida coincide, pero ahora hay una zona muy, muy húmeda. Y curiosamente, esta es una de las zonas más húmedas del planeta, y esta es la zona más árida del planeta, y están las dos muy, muy cerca una de la otra. ¿Por qué el vapor de agua no se transporta hasta esta zona seca? Bueno, porque para transportarse necesita subir, pero si sube, entonces llueve, y en vez de transportarse, el agua se queda
al otro lado de los Andes, en este caso en el altiplano, ¿cierto? O en la zona del norte de Argentina, y no alcanza a llegar a la costa chilena. ¿Ya? En general la circulación son oestes, es decir, vientos que vienen desde el oeste y van hacia el este, y por lo tanto tampoco hay un transporte de humedad que venga desde el Amazonas o del Atlántico, sino que más bien es aire seco el que predomina en esta zona de acá. Y entonces, de nuevo tenemos esta dicotomía, ¿se fijan? Aquí no se ve demasiado bien la lluvia en el sur, se ve más bien poca humedad en el ambiente, pero la lluvia está presente acá, en esta zona de acá, y uno puede mirarlo acá como una especie de matriz cuadrada, ¿cierto? En donde el norte de Chile, sur del Perú o costa del Perú es una zona seca o la zona hiperárida durante el verano. Después al otro lado de la cordillera esta zona es muy húmeda. Cuando uno baja hacia el sur se cambian los roles, ¿cierto? La zona de Chile es la zona húmeda y la zona argentina es la zona seca. Y los geógrafos, yo no sé si alguno de ustedes habrá escuchado este término alguna vez, pero los geógrafos y algunos colegas de ecología y de antropología, yo he escuchado que se refieren a la zona norte de Chile y la zona sur de Argentina, le llaman la diagonal árida. No sé si alguien había escuchado ese término antes, pero es un término que se ocupa de repente en climatología para referirse a una línea imaginaria que une el desierto de Atacama con la Pampa o con la zona sur de la Patagonia Argentina. Sí, Roberto, ese término se utiliza mucho y se enseña a los chicos en las escuelas, la diagonal árida sudamericana. Ah, súper, ya, genial. Acá en Chile no. Yo creo que ustedes tienen mejor educación que nosotros, porque si le pregunto a un niño chileno, jamás ha de haber escuchado de eso. Bueno, y entonces esa diagonal árida, ¿cierto? Se ve súper bien clara acá en la precipitación, no tan clara en la humedad atmosférica, porque curiosamente la humedad atmosférica no es la humedad que precipita en la zona sur de Chile, no es humedad local, sino que es humedad que ha sido transportada por muchos kilómetros desde el Pacífico, ¿ya? Y en general no muestra su señal sino hasta que llueve aquí. Así que entonces es un poco más difícil ver eso acá desde este mapa. Bueno, ¿y qué pasa con las nubes entonces? ¿Será igual? ¿Será que las nubes se comportan parecido a la precipitación y será que se comportan también parecido a la humedad atmosférica? Vamos a irnos aproximando a eso de a poco, entonces déjenme mostrarles primero la fracción de nubosidad, y esto es una película que va desde principios del año 2000 hasta cerca de fines del año 2019, mes por mes, ¿ya? Y entonces aquí en este mapa, la fracción de nube cero o cercana a cero promedio está en azul, en un azul bien oscuro, y la fracción de nubosidad 1, que significa que está siempre lleno de nubes, está en color blanco. ¿Ya? Y ustedes pueden ver cómo las cosas se van moviendo como hacia arriba y hacia abajo, y uno puede ir distinguiendo cosas acá. Por ejemplo, se distingue de repente con mucha claridad la zona de convergencia intertropical, sobre todo en el Pacífico, pero también en el Atlántico, como una zona de máxima fracción de nube. Se distingue, por supuesto, la zona del desierto de Atacama, que a pesar de que pasan y pasan las estaciones y pasan los años, permanece prácticamente con una fracción de nubosidad cercana a cero. El monzón sudamericano también se ve claramente como un aumento de la nubosidad, ¿cierto?, durante los meses de verano y una disminución durante los meses de invierno, muy clara. Y bueno, uno puede mirar este mapa eternamente, ¿cierto? Puede mirar cosas en África, puede ver cómo el desierto del Sahara también es una zona muy seca, que a pesar de haber estacionalidad en estas cosas, no deja de tener esa sequedad máxima durante la mayor parte del año. Y la Antártica también, curiosamente, uno pensaría que no, pero la Antártica es una zona muy seca, ¿ya? Es una zona en donde en general no hay demasiadas nubes.
Esta escala de colores a mí no me gusta. Encuentro que es una escala de colores que no permite ver bien, apreciar bien y distinguir entre distintos tonos. Yo no sé, yo además soy medio daltónico, entonces para mí entre el 0,8 y el 1 se ve todo parecido, ¿ya? Pero si uno aguza un poco la vista, se va a dar cuenta que hay una zona de máxima nubosidad, y esa zona de máxima nubosidad está acá en el océano austral, en el océano circumpolar antártico, también conocido, y es una zona que va así como por acá, ¿ya? Y en esa zona prácticamente nunca está despejado, ¿ya? Es una zona en que está en permanente cobertura de nube. Otra zona así también es esta zona del Atlántico Norte acá, frente a la costa de Noruega, entre la costa de Noruega y Groenlandia, también una zona que prácticamente nunca ve condiciones despejadas. Pero bueno, como les digo, este mapa, entre que la escala de colores y también que está todo el planeta, nos hace difícil mirar y ver exactamente cómo son las condiciones, por ejemplo, para un mes de diciembre típico, y ver a dónde nos convendría ponernos, ya a pesar de que no podemos contestar todavía nuestra pregunta inicial, que es la pregunta de si que las nubes nos van a dejar ver el eclipse o no, pero al menos dónde sería mejor que nos ubicáramos si tenemos la posibilidad de movernos para ver el eclipse. Y entonces, bueno, aquí quise rescatar un poco. Hemos estado mirando estas cosas desde el punto de vista de la climatología, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de promediar muchos años distintos, pero obviamente que cada año distinto, cada año tiene sus diferencias, y por lo tanto nos podría salir cualquiera, ¿cierto? Y aquí puse 8 mapas que corresponden al día 14 de diciembre de los años que están mostrados ahí. Así que estos son los 14 de diciembre desde el año 2012 hasta el año 2019, y la imagen muestra lo que se llama la reflectancia de nubes, ¿ya? Y esto es como si nosotros estuviéramos en un satélite, ¿cierto? Y pudiéramos mirar hacia abajo Sudamérica, así lo veríamos. Así que las nubes evidentemente se ven blancas y muy brillantes, y el resto, el continente, ustedes pueden ver que es un poquito más verde, más colores café, etc. Y entonces podemos fijarnos. Yo no sé cómo anda la vista, si es que ustedes lo ven bien. Yo lo veo bien, pero es porque estoy en mi computador, quizás se pierde un poco el detalle, pero ustedes pueden decirme por el chat, quizás me pueden decir cuál creen ustedes que habría sido el mejor año de estos 8 que tenemos acá para ver el eclipse, o cuál sería el año que uno querría que se repitiera para poder ver bien en la totalidad del eclipse, y cuál es el peor año, según ustedes, de estos 8, en el cual uno no podría ver el eclipse. Entonces, si lo quieren poner en el chat, y yo ya tengo mi elección para el mejor y el peor, pero a lo mejor coincido o no coincido con ustedes. Ok, entonces Marcos dice que el 2017 se ve muy bien para Paraguay. Eso es verdad, está súper bien ahí el 2017, sería como estupendo. Pero curiosamente, para la zona de la totalidad, el 2017 es muy malo, ¿cierto? En la zona justo donde pasa el total del eclipse es pésimo. Eh, para la zona de totalidad, el mejor, como dice David, yo también creo, es el 2016. Perdón, Darwin, es el 2016. Y el 2016, fíjense, en la zona de totalidad al menos, y en una buena parte también, incluso yo creo que llega hasta Paraguay, las buenas condiciones, si no me falla la geografía, o quizás Paraguay está un poquito más al norte. Adriana dice que el peor año es el 2017, sí, yo también coincido. Nancy dice que el 2018 se ve bueno, seguramente. Para Argentina sí, y para el sur de Brasil también, pero no para Chile. Entonces, bueno,
veamos estos dos en un poco más de detalle. Fíjense en el año 2016. El año 2016 se ve completamente despejado en la zona y a la hora del eclipse, ¿ya? El eclipse obviamente no ocurrió en esa fecha, va a ocurrir, pero si las condiciones se repitieran acá, esto sería fantástico para la gente que lo va a ver en Chile y parte de la gente que lo va a ver en Argentina, igual en la totalidad, ¿cierto? Igual se ven algunas nubes acá en Argentina, unas nubes que son nubes translúcidas, así que igual dejarían ver el eclipse en la totalidad. Fíjense el detalle de la imagen de satélite. Estos puntos blancos de acá son las cumbres nevadas de la zona de los volcanes en los Andes. ¿Ya? Estos son todos volcanes, todos esos puntitos blancos son volcanes. Estas zonas oscuras son los lagos. Toda esa es la zona de los lagos de Chile. Y es la zona en donde se va a ver el eclipse ahora el 2014. Así que se ve súper claro. Incluso, fíjense aquí, hay unos incendios forestales. Esto es diciembre del 2016, enero del 2017, es el peor año de incendios forestales en Chile en la historia. Hubo lo que se llama un mega incendio, ya durante enero del 2017. Estas son también condiciones, se fijan, que no son solamente de diciembre, sino que duraron un poco más. ¿Ya? No es que estuvo despejado todos los días en diciembre y enero, pero estos meses fueron particularmente cálidos y despejados durante buena parte del verano en la zona central de Chile, central y sur de Chile. ¿Ya? Y por otro lado, fíjense, en el 2017, parecen haber unas tormentas acá en la zona de Buenos Aires. Esta es la península de Viedma, si no me equivoco. Se ve más bien despejado. Aquí también hay un montón de nubes de distinto tipo, pero que uno pensaría que quizás van a pasar y van a dejar ver parte del eclipse, ¿ya? Pero hacia el sur, la climatología hacia el sur parece ser completamente intransigente. La península Valdés, sí. La climatología parece ser intransigente, está lleno de nubes acá, ¿cierto? Al sur de Chiloé, en Chile, y por otro lado, más bien despejado en la zona de Argentina. Y por supuesto, la diagonal árida también se ve en un día cualquiera, ¿cierto? Aquí se ve súper claro que esta zona árida se extiende hacia el norte de Chile y el sur de Argentina. Pero eso, bueno, son algunos años, ¿cierto? Entonces, me di el trabajo de bajar los datos, cambiar un poco la escala y hacer un gráfico para esta presentación de la fracción de nubosidad durante todos los meses de diciembre y alcancé a hacer unos 8 años, pero todavía se puede agrandar el muestreo, ¿cierto?, de años. Y aquí ustedes pueden ver con una escala que a mí me conviene un poco más, que al menos yo la veo más clara, entre 0 y 1, donde 1 es que está siempre nublado, y eso sería un color bien verde oscuro, y 0 bien azul oscuro, que siempre está despejado. La fracción de nubosidad para los meses de diciembre entre el año 2012 y el 2019. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver que en general el monzón sudamericano tiende a dominar el panorama con fracciones de nubosidad superiores a 0,5, por lo menos hasta 30 grados sur en la zona de Argentina, en la zona occidental de los Andes, ¿cierto? Por supuesto que la zona norte de Chile sigue siendo muy atractiva porque aunque el eclipse no va a ocurrir de manera total en la zona norte de Chile, se va a ver de manera parcial. En el norte de Chile no hay nada que apostar. Si uno se pone acá, lo más probable es que esté despejado, ¿ya? Y eso es así porque rara vez hay nubes durante enero, en el verano, en algunas de estas zonas de acá. Y a medida que uno va moviéndose hacia el sur en Chile, se empieza a notar, por ejemplo, también la diagonal árida en la nubosidad, ¿cierto? Esta zona relativamente ausente de nubes acá en el norte y una zona ausente de nubes acá en la zona sur de Patagonia.
Y este gradiente, nosotros decimos gradiente para referirnos a este cambio abrupto entre fracciones de nubosidad cercanas a 1, o sea, siempre está nublado acá en el sur de Chile, versus fracciones de nubosidad relativamente bajas del orden de 0,6, 0,7, pero aumentando un poco hacia el norte, hacia la zona de la totalidad. ¿Sí? Y ahora ya podemos hacer un zoom, si quieren, podemos enfocarnos un poco más. Y fíjense que vamos a ver algunas de las cosas que vimos en el mapa de precipitación. Las fracciones de nubosidad promedio en diciembre, en el lado chileno del máximo del eclipse, van a ser del orden de 0,4 a 0,5, ¿sí? Y bastante más nubosidad hacia el sur. Justo hacia el sur, bastante más nubosidad. Justo hacia el norte, bastante menos. Pero una vez que uno cruza la cordillera, ya se encuentra con una cosa mucho más estable. Yo soy malo para los colores, yo les digo que los veo mal, pero yo diría que esto es 0,3 a 0,4. Sobre todo justo detrás de la cordillera, o sea, en esta zona de acá. Y después aumenta un poquito, pero no mucho, en la zona de la totalidad. Así que las nubes obviamente no tienen bandera, ni tampoco conocen de nacionalismo, ni de nada de eso. Así que si uno tuviera que apostar por ver el eclipse de manera total en alguna parte, uno tendría que pensar en ubicarse en Argentina, en la zona que está justo cerca de los Andes, Afuera. en esta zona de acá, de mirar el mapa. Entonces, déjenme terminar con una cosa que es lo siguiente. ¿Cuán antes vamos a poder responder la pregunta inicial que nos habíamos hecho al principio de esta conversación? La pregunta inicial que yo les había propuesto era si nos van a dejar las nubes ver el eclipse o no. Y esto tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es qué tan bueno es el pronóstico del tiempo de 0 a 100, dependiendo de con cuántos días de antelación uno hace el pronóstico, ¿ya? Y dependiendo también de en qué hemisferio uno se encuentra. Entonces, fíjense, hay muchas cosas que leer en este gráfico. Aquí están los años, desde el año 81 hasta el año 2017. Estos son a 10 días de anticipación. Fíjense que a 10 días de anticipación, el pronóstico de esta variable que se llama la altura geopotencial, que es básicamente la presión en niveles medios de la atmósfera, que da una buena idea de si va a llover o no, o de si va a haber nubes o no. Así que esto podríamos incluso pensar que esto nos debería dar una buena indicación de si van a haber nubes o no. Bueno, los pronósticos a 10 días de anticipación tienen un 50% de probabilidad de acertar. Cuando uno se va a los 7 días, sube de un 50 a un 70 y algo por ciento. Fíjense que en los años 80, el pronóstico a 7 días tenía apenas un 30%, un poco más de un 30% de acierto a 7 días en el hemisferio sur. En el hemisferio norte siempre ha sido mejor, y a medida que ha pasado el tiempo, desde el año 2000 en adelante, los dos hemisferios se van juntando y ya no tenemos la misma capacidad de pronosticar en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Si uno se va a los 3 días de pronóstico, ya uno lo puede hacer con un 90 y algo por ciento de acierto, y si uno, perdón, a los 5 días, y si uno va a los 3 días, ya el acierto llega prácticamente al 97%. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer este ejercicio de otra forma, y esto es un medio enredado de entender, pero se los quise mostrar, porque este es el pronóstico del tiempo 10 días antes del eclipse el eclipse del año pasado, del 2 de julio, ya que fue un eclipse total que pasó también por Sudamérica, de nuevo por Chile y Argentina, y también creo que pasó también por el sur de Brasil y quizás Paraguay también. Y fíjense que si uno va a un día, distintos modelos muestran soluciones
de pronóstico prácticamente muy parecidas, ¿ya? Como que cada uno de estos espagueti, ¿sí? Son un modelo distinto que da un pronóstico para el día 2 de julio. Si uno se va 2 días atrás, los espaguetis se empiezan a separar, 3 días atrás se empiezan a separar un poco más, pero no tanto. Pero si ya uno va a los 9 días atrás, se ve realmente como un plato de espagueti o de tallarines, como decimos en Chile, y estos se llaman justamente los gráficos de espagueti, que muestran cómo distintos modelos dan distintas soluciones para el tiempo atmosférico a 9 días. Cuando uno está a 9 días del evento, prácticamente cualquier cosa puede pasar, pero a medida que uno se va acercando hacia la fecha del eclipse y va llegando ya al día 4, al día 3, al día 2 antes del eclipse, el pronóstico es bastante certero y uno puede confiar en que va a saber cómo va a estar el tiempo. Así que con eso quería terminar y simplemente mostrarles mi foto con la familia ahí, mirando el eclipse del 2 de julio del 2019, en ese lugar ahí que está en el Valle de Elqui, en Chile, y que estuvo despejado gracias a la meteorología, que no hubo nubes. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Roberto, muchas gracias, súper interesante, súper clara toda tu explicación. Varios estuvieron comentando en el chat y agradeciendo tu presentación, pero bueno, abro los micrófonos a todos los que quieran consultar algo, preguntar, comentar, lo que les parezca. Hola. Hola. Un momento, por favor. Yo. Bueno. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tenés la cámara apagada, no sé si la querés prender. Si veo lo de la cámara. No hay problema, no te preocupes. Si me puedo recordar el nombre acá del disertante que no. Roberto. Roberto. ¿Qué tal? Un gusto, sí, ahí está. Que no me quedó claro, un poco el rango, si lo podés volver a decir, pusiste una escala de 0 a 1, o yo con los colores y el rango un poco. No te escuchamos, No Sergio. lo último, Sergio, no. A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, mientras que Sergio recupera un poco su conexión, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. ¿Ahora? Sí, ahí sí se te escucha. Sí. Roberto, en el rango de 0 a 1 que mencionaste, no me quedó muy claro. Hacia el 0 hay mayor nubosidad y hacia el 1 es más despejado, porque los colores un poco me confundían. Ya, a ver, no sé si puedo mostrar de nuevo la presentación. Porque, bueno, o si no, si querés aclarar eso, no. Sí, no, No el te 0 quiero. pocas nubes, pocas nubes. Entonces el 0 está cerca de este azul bien oscuro, ¿cierto? Y el desierto de O sea, Atacama lo ayuda a uno a saber eso. Y el 1 es muchas, muchas nubes, o a esa hora del día en donde pasa el satélite, es siempre o casi siempre está nublado. Eso, Sergio. perfecto. Y el más verdoso, mayor Más nubosidad. mayor nubosidad, exactamente. Está bien. Y que condicen con que decías con el sur de Chile, si no me equivoco. El sur de Chile, mucha nubosidad, ¿cierto? Aquí
no tanta en la otra parte del cono sur, que es la parte argentina. Ahí hay mucho menos nubosidad. Claro, y eso es un poco, digamos, lo que los vientos son un poco lo que explican la nubosidad de un lado y del otro no, o no. Y las precipitaciones y la descarga o sea, de humedad de los vientos cuando pasan de un lado a otro. Claro, claro. Es la interacción entre el viento y la topografía de la cordillera que todavía es importante acá. Entonces, el viento es más bien desde el oeste, ¿cierto? Deja la precipitación aquí en la zona de Chile. Eh, si nosotros fuéramos a mirar este mismo mapa en julio, se vería mucho más verde hacia la zona central de Chile, ¿sí? Esta zona no estaría tan azul. Y eso es porque el chorro se mueve también hacia el norte, ¿sí? Pero en el verano el chorro está bien restringido al sur, pero ahí donde pasa el chorro, en esa zona hay mucha nubosidad, y esa nubosidad se tiende a concentrar en la zona en donde le golpea el chorro y ahí asciende y se forman las nubes. Al otro lado hay descenso y ahí no hay en general tanta nubosidad. Me hace acordar un poco cuando estudiábamos en el colegio el Sonda, que era un viento que era húmedo del lado chileno y seco del lado argentino. Es exactamente eso, Sergio. Qué bueno que lo sacaste a colación, porque el sonda efectivamente es lo mismo. El sonda deja la precipitación acá y deja el aire seco completamente al otro lado. Nosotros también tenemos en Chile un fenómeno similar en el sur, que de hecho es lo que ocurrió durante el año 2016, y nosotros a eso le llamamos el puelche. Entonces, durante eventos del puelche, que sería en Mapudungún, es el viento del este, cuando el viento sopla al revés, es decir, cuando el viento viene desde Argentina, entonces se levanta por la cordillera y cae seco al otro lado, y acá está despejado y seco, y entonces también por eso se producen los incendios. El efecto contrario, digamos. Exacto. Bueno, te agradezco la explicación. Yo no estuve mirando el chat, no sé, Donna, o si vos, Roberto, lo En el chat miraste, porque no veo que están encontré. escribiendo varias cosas, pero no llego a leer a ver si son preguntas o solo Por ahora agradecimientos. todos agradecimientos, que muy claro. Guillermina comenta que en Calafate se ve increíble la diferencia en la zona de los parques, de los glaciares, a diferencia de la zona de los campos. Roberto, te quiero hacer una pregunta. Sí. No me quedó muy claro el concepto del chorro que vos hablás. Y mi pregunta es si está relacionado con el anticiclón del Pacífico. Sí, está un poco relacionado. La verdad es que el chorro son estas corrientes que van por arriba de nosotros, cerca de los 10 a 15 kilómetros de altura. ¿Ya? Y tienen relación, como les decía, con la diferencia de temperatura entre los trópicos y el polo. Entonces, mientras mayor sea esa diferencia, mayor es la intensidad de esta corriente en chorro. Y esa intensidad de la corriente en chorro es una cosa muy importante de la meteorología, de la climatología del mundo, porque es la guía de los sistemas frontales, de los frentes, ¿cierto? De las altas y las bajas presiones que circulan por las zonas de las latitudes medias. Entonces, este chorro es la explicación de por qué nosotros tenemos tanta precipitación en la zona de la Patagonia chilena, en la zona sur de Sudamérica, y al mismo tiempo el efecto de ese chorro levantándose y cayendo al otro lado es porque esta zona es un poco más seca. Así que por eso es que quise ponerlo en relieve. Ahora, el anticiclón, claro, es parte de la circulación general de la atmósfera, pero no está tan relacionado con el chorro, porque el anticiclón más bien tiene relación con la celda de Hadley, ¿cierto? La celda de Hadley es esta celda de circulación en que el aire sube en la zona intertropical y baja en la zona subtropical. En la zona subtropical, donde baja el aire,
de la celda de Hadley, ahí es donde se ubica el anticiclón. Así que el anticiclón más bien tiene relación con cerrar esta circulación de los vientos alisios en superficie. Entonces, los vientos alisios se juntan aquí en la zona de convergencia y después se devuelven por la alta atmósfera y caen en la zona del anticiclón. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quieren abrir el micrófono? Si no pueden abrir el micrófono, la pueden escribir en el chat, no hay problema. Todos los comentarios que ven en el chat son de agradecimiento, muy interesante, Roberto, la verdad fue muy clara tu explicación. Esperemos que las nubes nos permitan ver el eclipse en diciembre, sobre todo para aquellos que tengan la suerte de estar en zonas de 100% de visibilidad y de cobertura, o que el COVID nos permita movernos a los que estamos más lejos, pero tengamos intenciones de acercarnos para poder verlo y disfrutarlo. Así que bueno, si nadie más tiene preguntas, daríamos por finalizada esta segunda charla de los ciclos del eclipse que estamos organizando con Globo Argentina, Globo Chile y la oficina regional. Aprovecho a comentarles y a invitarlos que la próxima charla es el 23 de septiembre, va a estar a cargo de Maribel Colón Robles, que es especialista y científica de la NASA, y también nos va a estar hablando en referencia al eclipse. No sé si alguien más quiere decir algo, comentar algo. Raúl, no sé si vos querés hacer alguna referencia a la importante colaboración de Roberto con Globo Chile. Yo tuve la fortuna de conocerlo a Roberto personalmente el año pasado en el taller que dimos en Chile, y la verdad siempre es muy claro con sus presentaciones, así que me imagino que es un colaborador muy importante para Globo Chile, ¿verdad? Por supuesto, Mariana. Así es que solamente agradecerle una vez más a Roberto esta generosidad que él siempre ha tenido con la comunidad Globo Chile, y esta vez muy contento por mi parte porque esto se ha proyectado, digamos, al contexto LAC, ¿no es cierto?, al latinoamericano. Y bueno, espero que esto sea el inicio de una interacción prolífera para todos. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos por conectarse, por el interés. Le agradezco a Marta de Globo Argentina siempre de acompañarnos también, y a Raúl por difundir este evento, por sumar esfuerzos con la oficina regional para llevar a cabo estos encuentros, que espero que les sirvan a todos. Y los esperamos entonces el próximo 23 de septiembre. De todas maneras, Donna les estará enviando los correos con la grabación de lo de hoy y la invitación para inscribirse a la próxima charla. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes, gracias Roberto por tu tiempo y por tu presentación. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Gracias.